La lluvia siempre tiene una forma extraña de hacer que una casa parezca más viva. Esta noche, mientras las gotas golpean suavemente la ventana y una taza de café se enfría entre mis manos, no puedo dejar de pensar en ti. Vamos, en una mujer cuyo rostro todavía no conozco, pero cuya ausencia ha llenado silenciosamente muchos de mis días. Si estas palabras llegan a tu corazón, quizá quieras quedarte un poco más. Vamos. Y si alguna vez has creído que el amor puede existir incluso antes de un encuentro, suscríbete para seguir caminando conmigo. Regálale un me gusta a este video si todavía crees en las promesas sinceras. Vamos. Y compártelo únicamente con esa persona que necesite recordar que aún existen corazones capaces de esperar. Porque esta noche quiero contarte un secreto. No es un secreto sobre el pasado. Vamos. Es un secreto sobre nuestro futuro. Quiero que seas la primera en saber que estoy comprando la casa de nuestros sueños, no para impresionar a nadie, no para demostrar que tuve éxito. Vamos. Ni siquiera para sentirme completo, la estoy comprando porque, durante mucho tiempo, comprendí que una casa no es un lugar donde uno vive, es un lugar donde alguien regresa. Y desde hace años, vamos, yo ya estoy esperando tu regreso, aunque todavía no hayas llegado. Hoy entré por primera vez a esa casa completamente vacía. El agente inmobiliario hablaba sobre metros cuadrados, acabados de madera, ventanas panorámicas y el valor de la propiedad. Yo asentía con la cabeza, pero para ser sincero, apenas escuchaba una palabra. Había algo mucho más importante capturando toda mi atención: el silencio. Ese tipo de silencio que solo existe en los lugares donde todavía no se han contado historias. Caminé lentamente por el pasillo. Mis pasos resonaban sobre el piso de madera nueva. Abrí una puerta, después otra. Y otra más. Cada habitación estaba completamente vacía, pero curiosamente, yo no las veía vacías, las veía llenas de posibilidades. En una habitación imaginé tus libros sobre una pequeña repisa. En otra, una manta olvidada sobre el sofá, porque te quedaste dormida viendo una película. Frente a la cocina, casi pude imaginar el aroma del pan recién horneado mezclándose con el café de una mañana cualquiera. Y por un instante, sonreí. El agente probablemente pensó que estaba imaginando cómo acomodaría los muebles. Jamás habría adivinado que, en realidad, estaba imaginando toda una vida contigo. ¿Sabes qué es lo más extraño? La mayoría de las personas compra una casa después de encontrar al amor. Yo estoy haciendo exactamente lo contrario. Primero estoy preparando el hogar. Después esperaré pacientemente a que llegue la persona correcta. Muchos dirán que es una locura. Tal vez tengan razón, pero hay una diferencia enorme entre esperar sentado, y preparar el lugar donde alguien será feliz. No estoy esperando por miedo a estar solo. Estoy construyendo porque creo profundamente que algún día abrirás esa puerta. Y cuando lo hagas, no quiero ofrecerte una casa perfecta, quiero ofrecerte paz. Porque las paredes pueden comprarse, los techos pueden construirse, pero la tranquilidad, esa solo puede prepararse con tiempo. Mientras caminaba por el jardín trasero, encontré un árbol enorme, viejo, fuerte, lleno de ramas que parecían haber resistido muchas tormentas. Me acerqué lentamente, puse una mano sobre su tronco, y no pude evitar imaginar algo muy específico: un columpio, no para decorar el jardín, sino para los días en que la vida se vuelva demasiado pesada, porque algún día los dos tendremos días difíciles. Habrá discusiones, habrá silencios, habrá preocupaciones, quizá incluso lágrimas, pero quiero que exista un rincón donde podamos recordar que ninguna tormenta dura para siempre. Imagino que, después de una conversación difícil, uno de los dos saldrá al jardín, se sentará bajo ese árbol, y el otro llegará unos minutos después, sin orgullo, sin ganas de ganar, solo con ganas de abrazar. No sé por qué imaginé esa escena con tanta claridad, pero sentí una paz inmensa, como si ese árbol hubiera estado esperándonos desde mucho antes de que nosotros existiéramos. Entré nuevamente a la casa. Subí lentamente las escaleras. Había una habitación que tenía la ventana más grande de toda la casa. Desde allí podía verse el atardecer. Las nubes estaban teñidas de un color naranja suave. El viento movía lentamente las ramas de los árboles, y por un momento
Imaginé que tú estabas allí. No dijiste absolutamente nada. Solo estabas mirando el paisaje. Vamos. Hay personas que creen que el amor verdadero necesita conversaciones interminables. Yo creo exactamente lo contrario. Cuando el amor es real, el silencio deja de ser incómodo, se convierte en compañía. Vamos. Sueño con esos días en los que no necesitaremos llenar cada minuto con palabras. Bastará con estar juntos, con leer un libro mientras tú tomas café, con escucharte respirar cuando te quedes dormida en el sofá. Vamos. Con mirar la lluvia detrás del cristal, sin sentir la necesidad de explicar nada. Porque el amor más profundo rara vez hace ruido. Hay algo que todavía no te he confesado. Vamos. Durante mucho tiempo, pensé que debía convertirme en alguien extraordinario antes de enamorarme. Creía que primero debía tener estabilidad, después éxito, después dinero, después una casa, después seguridad. Vamos, siempre había un después. Y sin darme cuenta, la vida seguía pasando. Hasta que un día entendí algo que cambió por completo mi manera de vivir. Nadie está completamente listo para amar. Vamos, el amor no llega cuando todo es perfecto. Llega cuando dos personas imperfectas deciden construir algo mejor juntas. Ese día dejé de perseguir una vida perfecta. Empecé a construir una vida honesta. Vamos. Y esa decisión me trajo hasta esta casa. Hay una pequeña habitación que todos llamarían oficina. Yo no, mientras todos hablaban sobre escritorios y computadoras. Yo imaginaba otra cosa. Una mesa pequeña. Vamos. Dos sillas. Una ventana abierta. Y una caja de madera. Dentro de esa caja quiero guardar cartas. No cartas importantes para el mundo, imperantes para nosotros. Cartas escritas después de una discusión. Vamos. Cartas escritas durante un viaje. Cartas escritas cuando alguno tenga miedo. Cartas escritas simplemente porque sí. Quiero que, dentro de muchos años, vamos, cuando nuestras manos ya tengan arrugas y el tiempo haya pintado de blanco nuestro cabello, abramos esa caja y leamos lo que alguna vez sentimos, no para recordar lo jóvenes que éramos, vamos, sino para recordar cuánto elegimos permanecer, porque permanecer será nuestro verdadero milagro. Mientras recorría la cocina, apoyé la mano sobre la encimera de madera, cerré los ojos y ocurrió algo curioso. Vamos, pude escuchar una risa, no una risa cualquiera. Era esa risa libre que aparece cuando alguien intenta cocinar por primera vez una receta imposible. Casi podía imaginar harina sobre nuestras manos. Vamos, una salsa quemándose, porque empezamos a hablar de nuestros sueños. Una canción sonando de fondo, y tú burlándote de mí, porque seguramente olvidé un ingrediente importante. ¿Te das cuenta? Vamos, ni siquiera hemos compartido un desayuno, y ya extraño esos momentos que todavía no existen. Quizá eso sea amar antes de conocerse, no enamorarse de un rostro, sino de una vida que aún está esperando ser vivida. Vamos. Y mientras observaba aquella cocina vacía, comprendí que aún faltaba encontrar algo muy importante, algo pequeño, casi invisible, pero capaz de cambiar el significado completo de esa casa. Vamos. Salí de la cocina con esa extraña sensación de que algo seguía incompleto. No era un mueble, no era una lámpara, ni siquiera era la pintura de las paredes. Era otra cosa, algo que no podía comprarse. Vamos. Recorrí nuevamente el pasillo. Lentamente, la luz del atardecer comenzaba a desaparecer, y la casa se iba llenando de esas sombras suaves que hacen que todo parezca más íntimo. Fue entonces cuando la vi. Vamos. Sobre una pequeña mesa, cerca de la entrada, habían dejado una única llave. El agente inmobiliario sonrió. Es la llave principal. La tomó y quiso entregármela, pero antes de recibirla, vamos, la observé durante unos segundos. Era una llave común, de metal sin ningún detalle especial. Sin embargo, jamás había visto una llave tan pesada, porque comprendí que no estaba abriendo una casa. Vamos, estaba abriendo una promesa. La guardé lentamente en mi bolsillo, sin saber por qué. Me prometí algo en silencio. El día que tú cruces esa puerta por primera vez, no quiero entregarte flores. Vamos, quiero entregarte esa llave. Porque una casa deja de pertenecer a una sola persona cuando ambos tienen la libertad de entrar y de regresar. Siempre me pregunté cuál sería el primer lugar que mirarías al entrar. Vamos, la cocina, la sala, las escaleras, el jardín. Yo creo que no, creo que mirarías las ventanas,
Las personas que han vivido momentos difíciles siempre miran las ventanas, buscan luz, buscan aire. Vamos, buscan esperanza. Por eso elegí esta casa, porque todas sus ventanas dejan entrar el amanecer. No quería un hogar lleno de lujo, quería un hogar lleno de luz. Hay una enorme diferencia. Vamos. El lujo impresiona durante unos minutos. La paz permanece durante toda una vida. Y si algún día despiertas antes que yo, quiero que el primer rayo de sol acaricie tu rostro antes que cualquier preocupación. Vamos. Quiero que recuerdes, incluso en los días difíciles, que la mañana siempre encuentra la manera de entrar. Como el amor. Hay una habitación que todavía no sé cómo decorar. Entré varias veces, salí, volví a entrar. Vamos. Nunca encontraba una respuesta, hasta que dejé de pensar como un diseñador y empecé a pensar como un esposo. Entonces todo cambió. Esa habitación no necesita tener un propósito desde el primer día. Vamos. No todas las cosas importantes nacen con un nombre. Quizá algún día sea una biblioteca, quizá un estudio, quizá un rincón donde pintes, quizá un lugar donde aprendamos algo nuevo juntos, o quizá algún día que escuchemos pequeñas pisadas correr por ese piso de madera. No sé si el destino nos regalará hijos. Sinceramente, no quiero hacer promesas que solo Dios conoce, pero sí quiero prometerte esto. Vamos. Sea cual sea la familia que construyamos, nunca permitiré que el amor dependa del número de personas que vivan dentro de esta casa, porque una familia puede ser 2 personas tomadas de la mano. Eso ya es un milagro. Vamos. Mientras anochecía decidí sentarme en el suelo de la sala. No había muebles, puro silencio. Apoyé la espalda contra la pared, miré el techo pizzo. Por primera vez en mucho tiempo, lloré no de tristeza, tampoco de felicidad. Lloré porque entendí cuánto había cambiado. Hace algunos años, si alguien me hubiera dicho que un día lloraría sentado en el piso de una casa vacía, pensando en una mujer que aún no conozco, me habría reído. Hoy no. Hoy entiendo que el verdadero amor comienza mucho antes del primer te amo. Empieza cuando empiezas a convertirte en la clase de persona con la que alguien pueda sentirse en paz. Y eso fue exactamente lo que intenté hacer. No construir una casa, construirme a mí. Porque las paredes pueden protegerte de la lluvia, pero solo un buen corazón puede protegerte del miedo. Hay algo que casi nadie dice sobre el amor. Todos hablan de encontrar a la persona correcta. Muy pocos hablan de convertirse en la persona correcta. Durante años trabajé, aprendí, me equivoqué, perdí oportunidades. Cometí errores de los que todavía me avergüenzo. Hubo noches en las que cené solo, cumpleaños silenciosos, navidades demasiado tranquilas, domingos donde el único sonido era el reloj de la pared, aunque dolíamos. Ahora agradezco cada uno de esos días, porque la soledad, cuando se vive con honestidad, puede convertirse en una gran maestra. Me enseñó a escuchar, a pedir perdón, a cuidar mi carácter, a controlar mi orgullo. A entender que tener razón nunca vale más que conservar un abrazo. Si algún día vivimos bajo el mismo techo, quiero seguir aprendiendo contigo, no delante de ti, no encima de ti, a tu lado. ¿Sabes cuál fue el primer objeto que compré para la casa? No fue un sofá, ni una cama, ni un televisor. Fue una mesa de madera sencilla. Algunos pensarían que fue una decisión extraña. Pero para mí tenía todo el sentido del mundo. Las mesas unen. En una mesa celebramos, lloramos, perdonamos, tomamos café, compartimos malas noticias, contamos buenos recuerdos, rezamos, reímos, guardamos silencios. Las mesas no sostienen platos, sostienen conversaciones, y soñé con la nuestra. No una mesa perfecta, sino una llena de pequeñas marcas, una mancha de café, una esquina ligeramente golpeada. Una pequeña quemadura de una vela, porque esas marcas significarán que fue vivida. Las cosas más hermosas nunca permanecen intactas, permanecen llenas de historia. Antes de salir esa tarde, recorrí una última vez cada habitación, el dormitorio, la cocina, las escaleras, la sala, el jardín. Cuando regresé a la entrada, volví a tocar la llave que seguía en mi bolsillo. Entonces imaginé algo que me hizo sonreír. Quizá el día que llegues no notarás inmediatamente el color de las paredes, ni el tamaño del jardín, ni siquiera recordarás cómo era la fachada.
Pero espero que sí recuerdes una cosa, la forma en la que te miraré cuando cruces esa puerta, porque ese será el verdadero hogar, no los ladrillos, no el techo, no las ventanas, sino la tranquilidad de saber que, vamos, después de tantos caminos diferentes, por fin estaremos llegando al mismo lugar. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, el sonido de la cerradura resonó en toda la casa vacía. No sonó como un final, vamos. Sonó como el comienzo de una historia que todavía está esperando a su protagonista. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, no caminé inmediatamente hacia el automóvil. Me quedé inmóvil. La llave seguía entre mis dedos. Vamos. El viento movía suavemente las hojas del árbol del jardín. Ese mismo árbol bajo el que imaginé que algún día nos reconciliaríamos después de una discusión. La casa permanecía en silencio. Vamos. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora parecía una respiración tranquila, como si las paredes también estuvieran esperando. Levanté la vista hacia una de las ventanas del segundo piso. Durante un segundo, vamos, solo un segundo, mi imaginación me hizo una pequeña broma. Creí verte. No con claridad, solo una silueta. Alguien observando el atardecer desde la habitación donde imaginé nuestras mañanas. Parpadeé. Vamos. Y la ventana volvió a quedar vacía. Sonreí. A veces el corazón ve antes que los ojos. Mientras conducía de regreso, no encendí la radio. Preferí escuchar el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Vamos. Siempre me ha parecido curioso que la lluvia haga recordar personas, incluso aquellas que todavía no conocemos. Cada semáforo parecía darme unos segundos más para pensar en nosotros. Vamos. Y entonces apareció una pregunta que jamás había considerado. ¿Y si tú también estás esperando? Quizá en otra ciudad, quizá en otro país. Quizá esta misma noche estás preparando café mientras miras por una ventana, vamos, preguntándote si el amor todavía puede sorprenderte. Tal vez también has tenido días en los que todo parecía ir bien por fuera, pero por dentro sentías que faltaba alguien con quien compartir las pequeñas victorias. Vamos, porque las grandes alegrías impresionan, las pequeñas alegrías unen. No sueño con viajes de lujo todos los meses. Sueño con preguntarte cómo estuvo tu día mientras preparo 2 tazas de café. Vamos. Sueño con salir a comprar pan un domingo cualquiera, con discutir cuál película veremos, con caminar de la mano hasta el supermercado, con reírnos porque olvidamos la lista de compras. Vamos. Las historias más hermosas rara vez ocurren en lugares extraordinarios. Suceden en la rutina, y la rutina compartida con la persona correcta se convierte en una aventura. Esa noche, al llegar a casa, vamos, abrí un viejo cajón de mi escritorio. Dentro había una fotografía, no aparecía ninguna persona. Era simplemente una fotografía de la casa donde crecí. Las esquinas estaban desgastadas. Vamos. El papel había perdido parte de su color. La observé durante varios minutos. Recordé la pequeña cocina donde mi madre preparaba el desayuno. Recordé la silla donde mi padre se sentaba después de trabajar. Vamos. Recordé las noches de lluvia, las conversaciones sencillas, las risas que parecían eternas. Entonces comprendí algo que nunca había entendido de niño. Lo que más extraño de esa casa nunca fue la casa. Vamos. Fueron las personas, las paredes solo conservaron el eco del amor que existía dentro. Y fue ahí cuando hice otra promesa. Nuestra casa jamás será recordada por su tamaño. Vamos. Será recordada por cómo hacía sentir a quien cruzaba la puerta. Quiero que nuestros amigos respiren tranquilidad al entrar, que nuestra familia encuentre descanso. Vamos. Que incluso un desconocido pueda sentir que allí vive el respeto, porque un hogar tiene una energía que ningún arquitecto puede diseñar. Se construye con paciencia, con perdón, con palabras suaves. Vamos. Con abrazos dados a tiempo. Al día siguiente regresé, sí. Volví a la casa. Ni siquiera era necesario, los documentos aún no estaban completamente firmados. Pero sentí la necesidad de verla otra vez. Vamos. Hay lugares que, sin saber por qué, empiezan a llamarte. Entré lentamente. La luz de la mañana era completamente distinta. Las habitaciones parecían más cálidas. Abrí todas las ventanas. Vamos. El aire fresco recorrió cada rincón. Escuché el canto de algunos pájaros y pensé, así quiero que empiecen nuestros días, no con el sonido de las preocupaciones, vamos, sino con pequeñas cosas que normalmente pasan desapercibidas.
El aroma del café, la luz entrando por la ventana, el sonido de tus pasos descalzos sobre el piso de madera. Vamos. El buenos días, dicho con la voz todavía adormecida. Hay personas que esperan acontecimientos enormes para sentirse felices. Yo espero esas pequeñas escenas, vamos, porque son ellas las que terminan construyendo toda una vida. Subí nuevamente al segundo piso, entré en el dormitorio principal. Todavía estaba completamente vacío, pero en mi mente ya existía. Vamos. Vi una cama junto a la ventana, una lámpara encendida durante las noches de lluvia, un libro abierto sobre la mesa de noche, tus lentes olvidados junto a una taza de té. Vamos. Y una manta doblada a medias porque ninguno de los dos tuvo ganas de acomodarla correctamente. ¿Sabes qué me hizo sonreír? Imaginar nuestras imperfecciones, porque las fotografías muestran hogares perfectos. Vamos, la vida real no. La vida real tiene almohadas desacomodadas, tazas sin lavar, calcetines perdidos, plantas que a veces olvidamos regar, y aún así, puede ser profundamente hermosa. No quiero una casa de revista. Vamos. Quiero una casa donde podamos ser nosotros mismos sin miedo a ser juzgados, donde podamos reírnos de nuestros errores, donde pedir perdón sea más fácil que guardar silencio, donde nunca tengamos que fingir estar bien. Vamos. Hay algo que deseo decirte antes de que algún día nos encontremos. No espero que llegues para arreglar mi vida. Eso sería demasiado peso para cualquier ser humano. Quiero que llegues para compartirla. Vamos. Ya aprendí a vivir solo. Aprendí a cocinar. Aprendí a ordenar la casa. Aprendí a enfrentar mis días difíciles. Pero también aprendí que la independencia no elimina el deseo de compañía. Al contrario, vamos, te enseña a elegir la mejor. No te buscaré porque me falte algo. Te buscaré porque quiero regalarte lo mejor de lo que he construido. Y también recibir con humildad todo aquello que tú traerás contigo, tus historias. Vamos. Tus cicatrices, tus sueños, tus miedos, porque el amor verdadero no une dos vidas perfectas. Une dos historias que deciden caminar hacia el mismo horizonte. Antes de irme ese día, dejé algo dentro de la casa. Vamos. No era un mueble, no era una decoración, era una carta. Una carta escrita a mano. La doblé con cuidado y la guardé dentro de aquella caja de madera que imaginé llenar con nuestras palabras. Vamos. En ella solo escribí una frase. Si estás leyendo esto, significa que por fin llegaste a casa. Después cerré la caja lentamente. Nadie la abrirá todavía, quizá pasen meses, quizá años, vamos. Pero me gusta pensar que algún día, cuando menos lo esperemos, esa carta encontrará a la persona para la que fue escrita. Y ese día, la casa dejará de estar esperándote, porque finalmente, tú habrás llegado. Vamos. Aquella tarde, antes de marcharme por última vez, decidí no cerrar la puerta de inmediato. La dejé entreabierta durante unos segundos. El viento entró lentamente en la casa, movió las cortinas nuevas. Vamos. Hizo bailar las hojas del jardín. El mismo aroma a lluvia que me había acompañado desde el principio volvió a llenar cada rincón. Fue entonces cuando comprendí algo que había estado buscando durante todo este tiempo. Vamos. Una casa nunca está realmente terminada. Siempre le falta una historia. Y la nuestra todavía estaba por escribirse. Pasaron las semanas. Los documentos finalmente fueron firmados. Vamos. Las cajas comenzaron a llegar. Una cama, la mesa de madera, las sillas, una lámpara junto a la ventana, la cafetera que tanto había imaginado. Cada objeto encontraba su lugar. Pero, curiosamente, vamos, la casa seguía sintiéndose demasiado grande. No porque le faltaran muebles. Le faltaba tu risa. Hay ausencias que ocupan más espacio que cualquier presencia, y la tuya era una de ellas. Sin embargo, vamos, lejos de desesperarme, aprendí a mirar esa ausencia con esperanza, porque esperar no siempre significa sufrir, a veces significa preparar. Cada mañana limpiaba una ventana, regaba una planta, vamos, abría las cortinas para que entrara el sol, no porque alguien fuera a verlo ese día, sino porque quería que, cuando llegaras, sintieras que siempre hubo un lugar esperándote con cariño. Vamos. El amor también se demuestra en las cosas que nadie ve. Una noche encendí una pequeña vela sobre la mesa. Preparé 2 tazas de café. La segunda taza permaneció intacta. Algunos pensarían que era un gesto triste. Vamos. Para mí fue todo lo contrario. Fue un acto de fe. No estaba fingiendo que ya estabas allí.
Estaba recordándole a mi corazón que vale la pena seguir creyendo. Mientras el vapor subía lentamente desde mi taza, vamos, imaginé una conversación contigo. Te preguntaría cuál fue el momento más difícil de tu vida, no para conocer tus heridas por curiosidad, sino para aprender dónde debo abrazarte con más cuidado. Vamos. Te preguntaría cuál era tu sueño de niña, qué canción escuchabas cuando necesitabas consuelo, qué olor te recuerda a tu infancia. Porque amar no es memorizar datos sobre alguien, vamos. Es aprender el idioma invisible de su corazón. Con el paso de los meses, la casa empezó a llenarse de pequeñas historias. Una planta que casi se seca y logró florecer de nuevo. Vamos. Una taza favorita con una pequeña grieta que decidí no cambiar. Un reloj antiguo que a veces se atrasaba unos minutos y, la caja de madera, seguía allí esperando. La primera vez que pensé en ti, todavía no sabía tu nombre. Ni siquiera sabía en qué ciudad estabas, qué música escuchabas o cómo sonaba tu risa cuando nadie más estaba mirando. Solo sabía que, en algún lugar del mundo, vamos, existía una mujer que algún día convertiría una casa cualquiera en un hogar. Si este mensaje encuentra tu corazón en el momento correcto, quédate un rato conmigo. Vamos. Si estas palabras se sienten como un abrazo que necesitabas desde hace mucho tiempo, suscríbete para que podamos seguir encontrándonos en historias como esta. Vamos. Dale me gusta si todavía crees que el amor puede construirse con pequeños gestos, y comparte este video solo si hay alguien a quien amas y necesita recordar que aún existen corazones sinceros. Vamos, porque esta historia siempre fue para una sola persona, para ti. Esta noche está lloviendo, vamos. Las gotas golpean suavemente la ventana de mi habitación mientras una taza de café comienza a enfriarse sobre el escritorio. Hay una fotografía antigua al lado de la lámpara. No es una foto tuya, vamos. Ni siquiera apareces en ella. Es una imagen de mi mamá sonriendo mientras sostiene mis manos cuando yo apenas aprendía a caminar. Cada vez que la observo, recuerdo algo que ella me repetía cuando era niño, vamos. Algún día llegará alguien que hará que tu corazón se sienta en casa. En ese momento no entendía qué quería decir. Pensaba que hablaba de una casa grande, de paredes bonitas, de muebles nuevos. Vamos. Con los años comprendí que estaba hablando de una persona y, curiosamente, creo que hablaba de ti. Mi mamá nunca ha conocido tu rostro, nunca ha escuchado tu voz, jamás ha leído un mensaje tuyo. Vamos. Ni siquiera sabe cuándo aparecerás. Pero ya te quiere. Lo sé porque habla de ti como si siempre hubieras formado parte de nuestra familia. A veces estamos cenando. Ella sirve 2 platos, luego sonríe. Vamos. Mira el asiento vacío frente a nosotros. Dice en voz baja. Algún día aquí se sentará ella. Después acomoda el plato nuevamente en el armario, como quien prepara lentamente una bienvenida que todavía no tiene fecha. Vamos. La primera vez que hizo eso me dio risa. Ahora me emociona. Porque entendí que algunas personas aman incluso antes de conocer. Mi mamá tiene una costumbre muy extraña. Vamos. Cada vez que encuentra algo bonito en una tienda, una taza, una manta, un libro, una receta nueva, dice exactamente lo mismo. Esto también le va a gustar. Siempre habla de ti, aunque todavía no sabe quién eres. Vamos. Al principio le preguntaba, y si no le gusta, ella simplemente sonreía. Entonces aprenderé qué cosas la hacen feliz. Eso me dejó pensando durante días. Vamos, porque comprendí que el verdadero amor no intenta cambiar a alguien. Aprende, observa, escucha, se adapta. Tal vez esa sea una de las lecciones más grandes que heredé de ella. Cuando era pequeño, vamos, los domingos tenían un olor especial. Pan recién horneado, café, canela. La radio sonaba bajito mientras el sol entraba por la cocina. Yo hacía la tarea sin muchas ganas. Ella cocinaba cantando. Vamos. Y de vez en cuando me despeinaba con una mano llena de harina. Nunca entendí por qué esos momentos parecían eternos. Hoy sí. No era la comida, no era la música, era la paz. Vamos. Y desde entonces comprendí algo muy importante. No quiero que nuestra historia esté llena únicamente de grandes viajes o fotografías perfectas. Quiero domingos normales. Quiero discutir por cuál película veremos. Vamos. Quiero preparar café mientras tú aún tienes sueño. Quiero preguntarte si dormiste bien. Quiero que el silencio entre nosotros nunca sea incómodo. Quiero que se parezca a aquellos domingos. Vamos.
porque ahí entendí cómo se ve el amor cuando nadie está mirando. Una noche encontré a mi mamá escribiendo una carta. No llevaba destinatario. Vamos, solo dobló el papel cuidadosamente y lo guardó dentro de un viejo cajón de madera. Nunca pregunté qué decía años después. Mientras buscábamos unas llaves perdidas, apareció nuevamente. Ella sonrió. Vamos. La sostuvo unos segundos entre las manos y dijo algo que jamás olvidaré. Es para la mujer que un día hará feliz a mi hijo. No la abrió, no hizo falta. Sus ojos ya habían leído cada palabra. Vamos. Desde ese día imaginé muchas veces qué podría decir aquella carta. Tal vez hablaba de mis defectos, de que a veces me cuesta expresar lo que siento. Vamos. De que cuando estoy preocupado camino de un lado a otro sin darme cuenta. O quizá decía que suelo dejar enfriar el café porque me distraigo pensando demasiado. Quizá le advertía que, cuando amo de verdad, vamos, me preocupo incluso por los pequeños detalles. Nunca lo sabré y, curiosamente, creo que esa incertidumbre hace que esa carta sea aún más hermosa. Vamos. Hay una llave antigua colgada en la pared del pasillo de nuestra casa. No abre ninguna puerta. La cerradura, para la que fue hecha, desapareció hace muchos años. Sin embargo, mi mamá jamás permitió que alguien la tirara. Vamos. Siempre dice, hay cosas que dejan de abrir puertas, pero siguen abriendo recuerdos. Cada vez que paso frente a ella, imagino otra llave, una que todavía no existe, la llave del hogar que construiremos juntos. Vamos. No importa si será un apartamento pequeño, no importa si al principio solo tendremos una mesa sencilla y dos tazas diferentes, porque no pudimos comprar un juego completo. Vamos. Lo importante será quién espera del otro lado de la puerta. Porque una casa nunca empieza con ladrillos, empieza cuando alguien dice, ya llegaste, y siente alivio. Vamos. A veces me pregunto cómo habrá sido tu infancia. ¿También esperabas a tu mamá mirando por la ventana? ¿Había lluvia donde creciste? ¿Guardabas cartas viejas? ¿Tenías una taza favorita? Vamos. ¿Existía un rincón secreto donde te refugiabas cuando el mundo dolía demasiado? Me gusta imaginar que sí. Porque todos llevamos pequeños lugares invisibles dentro del corazón. Y quizá, sin saberlo, vamos, nuestros recuerdos ya comenzaron a encontrarse mucho antes que nosotros. Tal vez por eso siento tanta calma cuando pienso en el futuro. Como si el destino no fuera una línea recta, vamos, sino dos caminos silenciosos acercándose muy despacio. Mi mamá siempre dice que una mujer no se reconoce por la perfección, se reconoce por cómo cuida aquello que ama. Nunca habló de belleza, nunca habló de dinero, vamos, nunca habló de apariencia, solo hablaba de bondad, de paciencia, de la forma en que alguien mira cuando escucha de verdad, y cada vez que la escucho decir, vamos, me doy cuenta de que quizá tú llevas años preparándote para entrar en una historia que aún no conoces. Mientras tanto aquí, la lluvia sigue golpeando la ventana, el café ya está completamente frío, vamos. La fotografía continúa sobre el escritorio, y el asiento vacío frente a la mesa sigue esperando en silencio. Pero, por primera vez en mucho tiempo, ese vacío ya no parece soledad, parece una promesa. Vamos, la lluvia terminó antes de la medianoche. No hubo un gran estruendo anunciando el final de la tormenta. Solo un silencio distinto. Vamos, ese tipo de silencio que llega después de que el cielo ha dicho todo lo que necesitaba decir. Abrí la ventana, el aire olía a tierra mojada. Vamos. Siempre me ha parecido curioso que la lluvia deje el mundo más limpio de lo que lo encontró. Ojalá las personas pudiéramos hacer lo mismo con el corazón. Vamos. Hace unos meses encontré una caja vieja en el armario de mi mamá. Era pequeña, de madera oscura, con las esquinas un poco desgastadas por el tiempo. Le pregunté qué había dentro. Ella respondió sonriendo. Vamos. Toda una vida. Pensé que exageraba, hasta que levantó la tapa. No había joyas, no había dinero, no había nada que el mundo llamaría valioso. Solo había recuerdos, entradas de cine postales. Vamos, una servilleta donde mi padre escribió un te amo apresurado, una pequeña llave, un anillo que ya no usaba, y decenas de fotografías que olían al paso de los años. Entonces comprendí algo. Vamos, las personas no guardan objetos, guardan momentos. Mientras ella acomodaba aquellas cosas con una delicadeza casi sagrada, tomó una fotografía donde aparecía muy joven. Mi padre estaba a su lado. No tenían mucho. Vamos, ni siquiera una casa propia.
pero sus sonrisas parecían más grandes que cualquier riqueza. Le pregunté cuál era el secreto. Ella permaneció unos segundos observando la foto. Vamos. Después respondió algo tan simple que todavía resuena dentro de mí. Nunca dejamos de elegirnos. No dijo que nunca discutieron. No dijo que todo fue perfecto. No habló de cuentos de hadas. Solo dijo que, vamos, incluso en los días difíciles, seguían volviendo el uno hacia el otro. Desde entonces entendí que el amor verdadero no consiste en encontrar a la persona perfecta. Consiste en decidir, una y otra vez, vamos, que vale la pena quedarse y, si algún día estamos cansados, espero que también sepamos volver. A veces imagino nuestro primer desayuno juntos, no uno perfecto, uno real. Vamos. Quizá tú aún tengas el cabello despeinado. Quizá yo prepare el café demasiado fuerte. Tal vez quememos el pan porque estaremos hablando de cualquier tontería. Vamos. Y terminemos riéndonos mientras abrimos las ventanas para sacar el olor. Ese momento nunca aparecerá en una película. Nadie lo publicará en una revista. Vamos. Pero tengo la sensación de que será uno de los recuerdos más importantes de nuestra vida, porque la felicidad rara vez hace ruido. Casi siempre llega disfrazada de cosas pequeñas. Vamos, mi mamá suele decir que las personas muestran quiénes son cuando creen que nadie las observa. Por eso, cuando alguien viene a casa, ella presta atención a detalles que casi nadie nota. Cómo trata a un camarero. Vamos, cómo habla de quienes no están presentes, cómo mira a los ancianos, cómo sostiene la puerta para un desconocido. Una tarde le pregunté, ¿por qué observas esas cosas? Ella respondió, vamos, porque el carácter aparece en los momentos donde no hay aplausos. Nunca olvidé esa frase, sí deseo que, cuando finalmente nos encontremos, no te enamores solo de mis palabras. Vamos. Quiero que puedas enamorarte de mis silencios, de cómo te cubriré con una manta cuando te quedes dormida en el sofá, de cómo recordaré exactamente cómo te gusta el café. Vamos. De cómo intentaré hacerte reír, incluso cuando yo también tenga un mal día. Porque las promesas son fáciles. Los pequeños actos diarios, esos cuentan la verdad. Hay algo que nunca le confesé a mi mamá. Vamos. Durante mucho tiempo tuve miedo de enamorarme, no por el amor, sino por la posibilidad de perderlo. Vi demasiadas historias terminar en despedidas, demasiadas personas dejar de hablarse. Vamos. Demasiados, para siempre convertidos en recuerdos. Así que construí muros, aprendí a parecer fuerte, a esconder lo que sentía, a convencerme de que no necesitaba a nadie. Vamos. Hasta que una noche ella entró en mi habitación. No dijo nada durante un buen rato, solo se sentó a mi lado. Después puso una mano sobre mi hombro y preguntó, vamos, ¿quién te enseñó que proteger el corazón significa dejar de sentir? No supe responder, porque tenía razón. El miedo me estaba quitando la posibilidad de vivir. Quizá tú también has sentido ese miedo. Vamos. Quizá alguien rompió promesas que parecían eternas. Quizá aprendiste a sonreír mientras escondías heridas que nadie imaginaba. Si es así, quiero que sepas algo. No espero que llegues sin cicatrices. Vamos, yo tampoco llegaré así. No busco a alguien que jamás haya llorado. Busco a alguien que todavía crea que vale la pena volver a confiar. Porque las cicatrices no siempre significan debilidad. Vamos. Muchas veces son la prueba de que el corazón decidió seguir latiendo. Hace poco mi mamá compró una taza nueva. Era blanca, sencilla, sin dibujos. Le pregunté para quién era. Vamos. Ella respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. Para ella. Sonreí. Mamá, todavía no sabes quién es. Ella rió bajito. No necesito saber su nombre para preparar un lugar. Vamos. Esa respuesta se quedó viviendo conmigo. Porque eso hace el amor verdadero. Prepara espacio, antes de que alguien llegue sin exigir fechas, sin desesperarse, sin perder la esperanza. Anoche tomé esa taza. Vamos. La coloqué sobre la mesa, frente a la mía. La casa estaba completamente en silencio. Por un momento imaginé que tú estabas allí. No hablábamos, no hacía falta. Vamos. Solo compartíamos ese extraño lenguaje que tienen las personas que finalmente encuentran paz una al lado de la otra. Entonces entendí algo que jamás había pensado. Quizá el amor no llega cuando dejamos de sentirnos solos. Vamos, quizá llega cuando encontramos a alguien con quien el silencio también se siente acompañado. Y esa idea me hizo sonreír porque
Aunque todavía no conozca el color de tus ojos, siento que, de alguna manera, vamos, ya hay un lugar esperándote, no solo en esta casa, también en cada rincón de mi corazón, y mientras la madrugada comienza a cubrir lentamente las ventanas, mi mamá apaga la última luz del pasillo. Vamos, la vieja llave sigue colgada en la pared, la fotografía continúa sonriendo desde el escritorio, y esa taza blanca permanece intacta sobre la mesa. Vamos, como si todos ellos supieran un secreto que yo apenas estoy empezando a comprender, como si el hogar hubiera comenzado a esperarte mucho antes de que tú supieras que existía. La mañana siguiente amaneció lentamente. Vamos, la lluvia había desaparecido, pero pequeñas gotas seguían descansando sobre el cristal de la ventana, como si también ellas se resistieran a marcharse. Preparé café, 2 tazas, una para mí, la otra seguía vacía. Vamos, no porque esperara que aparecieras de repente, sino porque desde hace algún tiempo, ese pequeño gesto me recuerda que el amor también puede prepararse con paciencia. Mi mamá pasó junto a la mesa, miró las 2 tazas. Vamos, no preguntó nada. Solo sonrió con esa tranquilidad que tienen las personas que confían en el tiempo más que en la prisa. Algún día dejará de estar vacía. Y continuó su camino. Vamos, siempre me he preguntado cómo será el momento en que nos conozcamos. Quizás será un día completamente normal. No habrá música de película, no caerán flores del cielo. Nadie detendrá el tiempo. Vamos, tal vez estés buscando un libro, o esperando un café, o caminando sin imaginar que ese día cambiará 2 vidas al mismo tiempo. Sin embargo, algo será diferente. Vamos, porque existen personas que no llegan haciendo ruido. Llegan trayendo una paz que uno llevaba años buscando sin saberlo. Mi mamá dice que el destino tiene un sentido del humor muy extraño. Cuando conoció a mi padre, vamos, estaba a punto de perder el autobús, corrió, tropezó, se rieron excepto él. Él fue el único que le tendió la mano décadas después. Todavía recuerda ese momento como si hubiera ocurrido ayer. Vamos, no recuerda qué ropa llevaba, ni qué clima hacía. Recuerda una mano. A veces el amor comienza así, no con palabras perfectas, sino con un gesto sencillo, un gesto que dice no estás sola. Vamos. Y pienso en eso muy seguido, porque quizá, cuando finalmente nos encontremos, no será una frase brillante la que cambie nuestra historia. Será la manera en que uno cuide del otro sin pedir nada a cambio. Vamos. Hay un viejo reloj en la sala. Hace años dejó de funcionar. Las agujas permanecen detenidas exactamente a las 7:12. Muchas personas dirían que debería cambiarse. Mi mamá nunca quiso hacerlo. Vamos. Me recuerda que no todo necesita seguir avanzando para tener valor. Al principio no entendía. Hoy creo que sí. Hay recuerdos que permanecen quietos dentro del corazón, no envejecen, no pierden fuerza. Vamos. Simplemente esperan el momento adecuado para enseñarnos algo nuevo. Tal vez por eso sigo recordando aquella tarde en que, siendo niño, me caí de la bicicleta, me raspé las rodillas. Vamos. Lloré convencido de que nunca volvería a montar. Ella limpió la herida con mucho cuidado, después dijo, las caídas no te dicen hasta dónde puedes llegar, solo te enseñan cómo levantarte. No hablaba de bicicletas. Vamos. Nunca habló solo de bicicletas. Quizá tú también has aprendido a levantarte muchas veces. Quizá hubo despedidas que nadie vio, llamadas que nunca llegaron. Vamos. Promesas que quedaron suspendidas en el aire, como hojas secas al final del otoño. Si alguna vez sentiste que el amor era demasiado difícil, quiero contarte un pequeño secreto. Mi mamá nunca dejó de creer. Vamos. Incluso cuando la vida fue injusta. Incluso cuando perdió personas importantes. Incluso cuando hubo noches en las que el silencio pesaba más que las palabras. Seguía preparando café para quien llegara. Vamos. Seguía dejando una luz encendida en el porche. Seguía creyendo que la bondad siempre encuentra el camino de regreso. Y esa forma de vivir terminó enseñándome algo que ningún libro pudo explicar. Vamos, la esperanza también se practica. Hace unos días encontramos un viejo álbum familiar. Las páginas estaban un poco amarillas. El tiempo había doblado algunas esquinas. Mientras pasábamos las fotografías, vamos, mi mamá señalaba cada rostro con una historia distinta. Aquí una boda, allá un cumpleaños, más adelante un viaje que casi no pudieron hacer porque no tenían dinero suficiente. Vamos.
Entonces apareció una fotografía completamente vacía. Solo mostraba un paisaje, un banco de madera frente a un lago. Nadie estaba sentado allí. Le pregunté por qué había guardado una foto sin personas. Ella respondió, vamos, porque ese banco siempre me recordó que algún día todos encontramos a quien se sienta a nuestro lado. Me quedé observándola durante mucho tiempo. Qué extraño una fotografía sin nadie. Y aún así, vamos, llena de esperanza. Desde entonces, cada vez que veo un banco vacío, ya no pienso en ausencia, pienso en posibilidades. Hay algo que nunca te he contado. Cuando era adolescente, escribía cartas, no para enviarlas, vamos, solo para entender lo que sentía, las doblaba cuidadosamente, las guardaba en una caja, nunca llevaban nombre, porque todavía no sabía a quién pertenecían. Ahora creo que, sin darme cuenta, siempre fueron para ti, vamos. Quizá en una de ellas hablaba de mis miedos, en otra de los sueños que todavía no me atrevía a contarle a nadie. En otra simplemente escribía cómo imaginaba el sonido de una casa llena de risas. Vamos, nunca pensé que esos papeles sobrevivirían tantos años. La semana pasada abrí la caja nuevamente, las leí despacio, y descubrí algo que me hizo guardar silencio durante varios minutos. Vamos, en todas ellas aparecía la misma idea. No quiero un amor perfecto. Quiero un amor donde podamos ser nosotros mismos. Sonreí, porque después de tantos años, sigo deseando exactamente lo mismo. Vamos. Mi mamá entró en la habitación mientras sostenía aquellas cartas. No preguntó qué estaba leyendo. Solo tomó una de ellas entre sus manos, no abrió el sobre, lo acarició con cuidado. Luego dijo, cuando ella llegue, vamos, no le entregues solo estas cartas. La miré confundido. Ella continuó, entrégale también el hombre que aprendió gracias a todo lo que escribió. Aquella frase me atravesó el corazón, vamos, porque comprendí que escribir nunca fue el verdadero propósito. El verdadero propósito era convertirme en alguien capaz de amar mejor, alguien que supiera escuchar antes de responder. Vamos, pedir perdón antes de que el orgullo hablara, abrazar antes de buscar tener la razón, elegir el hogar antes que el ego. La tarde comienza a caer otra vez. Vamos. La luz dorada entra por la ventana e ilumina la fotografía sobre el escritorio. La vieja llave continúa colgada en el pasillo. El reloj permanece detenido. La taza blanca sigue esperando sobre la mesa. Vamos, por primera vez, noto algo que siempre había pasado por alto. Todos esos objetos tienen algo en común. Ninguno existe por sí mismo. Todos cobran sentido porque representan a alguien. La fotografía habla de amor. Vamos. La llave habla de hogar, la taza habla de espera, las cartas hablan de esperanza. Y entonces una pregunta aparece en mi corazón, ¿será posible que tú también estés guardando, sin saberlo, vamos, un pequeño objeto que algún día complete esta historia? Porque si eso es cierto, quizá nuestras vidas llevan mucho más tiempo encontrándose de lo que jamás imaginamos. Vamos. Y tal vez el día en que finalmente nos miremos a los ojos, sentiremos que, de alguna manera, ya nos habíamos estado esperando toda la vida. El sol comenzó a esconderse detrás de los árboles. Vamos. La casa adquirió ese color dorado que solo existe durante unos pocos minutos, cuando el día aún no termina y la noche todavía no comienza. Mi mamá siempre dice que ese instante tiene un nombre que nadie pronuncia. Vamos. No pertenece al día ni a la noche. Pertenece a quienes saben esperar. Nunca entendí por qué le gustaba tanto mirar el atardecer desde la ventana de la cocina, hasta que una tarde me senté a su lado. Vamos. No hablamos durante casi media hora. Solo observamos cómo la luz desaparecía lentamente. Entonces ella rompió el silencio. Las personas que aman de verdad no le tienen miedo al tiempo. Aquella frase parecía sencilla. Vamos. Pero cuanto más crecí, más profunda se volvió. Hay una silla de madera en el porche de nuestra casa. Mi padre la construyó muchos años antes de irse. Con el tiempo perdió un poco de color. Vamos. Una de sus patas fue reparada 2 veces. La pintura comenzó a desprenderse. Aún así, nadie ha querido reemplazarla. Porque algunas cosas no permanecen por su apariencia, permanecen por las historias que sostienen. Vamos. Cada tarde, después de terminar sus tareas, mi mamá se sienta allí con una taza de té entre las manos. A veces lee. A veces simplemente observa el camino. Una vez le pregunté qué esperaba. Vamos.
Ella respondió con una sonrisa tranquila. La vida siempre trae a alguien por ese camino. No hablaba solo de visitas. Creo que hablaba de personas que cambian nuestra historia sin hacer ruido. Vamos. Con el paso de los años descubrí algo curioso. Las personas solemos creer que el amor empieza cuando conocemos a alguien, pero quizá comienza mucho antes. Vamos. Empieza cuando aprendemos a convertirnos en la persona que ese amor necesitará. Mientras tú vivías tu propia historia, yo también estaba aprendiendo. Aprendiendo a escuchar sin interrumpir, a controlar mi orgullo. Vamos. A entender que pedir perdón no nos hace pequeños, a descubrir que una conversación honesta vale más que 100 discusiones ganadas. Quizá tú también estabas creciendo, quizá sin saberlo. Vamos. Nuestras vidas se estaban preparadas la una para la otra, como dos libros escritos en ciudades diferentes, que algún día terminarán compartiendo la misma estantería. Vamos. Hace unas semanas encontré a mi mamá cosiendo un pequeño botón en una camisa vieja. Le dije que sería más fácil comprar una nueva. Ella negó con la cabeza. No todo lo que se rompe necesita ser reemplazado. Vamos. Continuó cosiendo con paciencia, puntada tras puntada sin prisa. Entonces levantó la vista y añadió, las relaciones también se parecen a esto. Me quedé callado porque tenía razón. Vamos. Vivimos en un mundo donde todo parece reemplazable, los objetos, las promesas, las conversaciones, incluso las personas. Pero ella me enseñó que algunas cosas merecen tiempo, merecen esfuerzo. Vamos. Merecen una segunda oportunidad cuando todavía existe amor. Y deseo que, cuando lleguen nuestros días difíciles, porque sé que llegarán, recordemos aquella camisa, no por el botón, vamos, sino por las manos que decidieron repararla en lugar de abandonarla. Anoche la electricidad se fue durante unos minutos, toda la casa quedó completamente oscura. Mi mamá buscó una vela, la encendió. De repente, vamos, aquella pequeña llama iluminó cada rincón mucho más de lo que imaginaba. Mientras observábamos la luz moverse sobre las paredes, dijo algo que todavía resuena dentro de mí. Vamos. Una sola luz basta para que la oscuridad deje de parecer eterna. Pensé inmediatamente en las personas. Hay quienes llegan haciendo mucho ruido, y hay quienes, con una simple presencia, cambian el ambiente entero. Vamos. Tengo la sensación de que tú serás así, no porque vengas a resolver todos mis problemas, sino porque habrá días en los que una sola mirada tuya me recordará que todavía vale la pena seguir adelante. Vamos. Y espero poder hacer lo mismo por ti. Hay una pequeña libreta en el cajón de mi escritorio. En ella escribo cosas que no quiero olvidar. No son grandes acontecimientos, son detalles. Vamos. El olor del café un domingo por la mañana, la primera lluvia del otoño, la manera en que mi mamá tararea mientras riega las plantas, el sonido del reloj antiguo marcando horas que ya nadie cuenta. Vamos, porque he descubierto que la felicidad rara vez llega en forma de fuegos artificiales, llega en forma de instantes, y quiero que nuestra vida esté llena de ellos. Vamos, quiero recordar la primera vez que me tomes de la mano sin darte cuenta, la primera vez que pronunciemos buenas noches viviendo bajo el mismo techo. Vamos. La primera vez que discutamos por una receta y terminemos riéndonos antes de que la comida esté lista. Quiero coleccionar esos momentos como mi mamá colecciona fotografías. Vamos. Porque un hogar no se construye con grandes recuerdos, se construye con miles de pequeños momentos que juntos terminan convirtiéndose en una vida. Vamos. A veces me pregunto si tú también hablas con tu madre sobre el futuro. Si alguna vez le has contado que sueñas con una familia tranquila, con una mesa donde nadie tenga miedo de decir lo que siente. Vamos. Con abrazos que lleguen antes que los reproches, con un lugar donde siempre exista una luz encendida esperando tu regreso porque ese también es mi sueño buenos. Curiosamente, siempre que se lo cuento a mi mamá, vamos, ella responde exactamente igual. Entonces no busques una historia perfecta. Busca una persona con quien quieras escribir cada página. Qué hermosa manera de entender el amor, no como un final feliz, vamos, sino como un libro que sigue escribiéndose todos los días. Esta tarde encontré aquella carta de la que te hablé al principio. Vamos, la que mi mamá escribió hace tantos años para la mujer que algún día haría feliz a su hijo. Por primera vez, me permitió abrirla.
Mis manos temblaban, el papel estaba amarillento. Vamos. La tinta se había desvanecido un poco. Respiré hondo. Comencé a leer. Las primeras líneas no hablaban de mí, hablaban de ti. Decían, querida hija que todavía no conozco. Sentí un nudo en la garganta. Vamos. Continué leyendo lentamente. No sé cuál será tu historia. No sé cuántas veces habrás llorado antes de llegar hasta nosotros. No sé cuántos sueños habrás guardado en silencio. Solo quiero que sepas una cosa. Vamos, aquí nunca tendrás que fingir ser alguien diferente para sentirte amada. Tuve que detenerme, no porque la carta fuera larga, sino porque cada palabra parecía abrazar a alguien que aún no había llegado. Seguí leyendo. Vamos. Si un día discutes con mi hijo, recuerda que también es humano. Enséñale con paciencia. Y cuando él se equivoque, espero que tenga la humildad de pedirte perdón, porque un matrimonio nunca gana cuando uno vence al otro. Vamos. Solo gana cuando ambos deciden proteger el mismo corazón. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Nunca había visto el amor escrito de una forma tan sencilla. Al final de la carta había una última frase. Vamos. Muy pequeña, casi escondida. Ya te quiero, incluso antes de conocerte. En ese momento entendí por qué mi mamá siempre preparaba una taza más, por qué hablaba del asiento vacío, por qué guardaba aquella llave. Vamos, por qué nunca dejó de esperar, porque, en su corazón, tú ya eras parte de la familia mucho antes de cruzar la puerta. Kim, mientras doblaba cuidadosamente la carta para guardarla otra vez, vamos, comprendí que aún quedaba una verdad por descubrir. Una verdad que cambiaría para siempre el significado de esa fotografía, de la vieja llave, de la taza blanca, vamos, y de todas las promesas que han acompañado esta historia desde el principio.